Un abrazo al licenciado Adolfo, un genio. Te mando un abrazo, querido. Ok, aquí va. Vamos a ver porque el licenciado Adolfo le van a hacer lo van a tratar un poco mal por temas de concilios, ¿no? Veamos. Tenemos esa clase de unión. Cuando el cuerpo muere, o sea, el alma sale, el espíritu se va, pero no muere el espíritu ni el alma. Entonces, básicamente lo que está diciendo, a ver, básicamente está diciendo que María parió una naturaleza, no parió una persona, ¿verdad? Parió la naturaleza humana de Jesús. Y que la naturaleza humana de Jesús, sí, me parece que eso es bastante coherente con los textos, sí. Ah, bueno, es un nestorianismo. Está bien, mientras que tenga todo que ver con la Biblia, que no contradiga y que realmente no mutile yo textos, está bien, dime como tú quieras. Nestorianismo, no todo así como yo quiera. Cualquier teólogo, cualquier persona que haya estudiado la escritura y la cristología 1.0 te va a decir que es nestorianismo, y el nestorianismo fue condenado. Entonces, entre ti y un testigo de Jehová... ¿Fue condenado por quién? Por la iglesia. ¿En qué? Pará, me acabas de tirar un extracto de segundo, no llega un minuto y hay un montón de cosas que podemos hablar de esto que acabamos de escuchar. Pero aquí hay algo interesante. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, parece que en este caso es infalible. ¿Sabes por qué? Mire, escúchame bien. ¿En qué año fue eso? ¿Recuerdas? En los primeros siglos, los primeros 4 concilios de la iglesia definieron todo lo que es la cristología. Yo te preguntaría, ¿cuál es la diferencia entre tú y un testigo de Jehová? ¿Por qué no abrazas el arrianismo también? Bueno, ¿Cuáles son las bases ahora? Para las herejías? Que yo creo que estaríamos también en acuerdo que estos concilios... No, yo no estoy de acuerdo contigo en esas herejías, explícame. Yo no estoy de acuerdo contigo en esas herejías que contradicen las enseñanzas conciliares. ¿Ok? Entonces, Santi, yo ahí quería comenzar. No, y además... Sí. Además, lo que dice, ¿no? Fue condenado por la iglesia. Y cuando se refiere a la iglesia, calculo que no se refiere a Doña Pocha, que en el siglo, no sé, 4 o 5, era verdulera cristiana, ¿no? Calculo que cuando dice fue condenado por la iglesia, se refiere a los concilios. Por supuesto. Mira, o sea, tan es así que mira este pedazo. Mira, te voy a mostrar otro donde confirma que efectivamente... es los concilios, él acepta el concilio, la cristología. Ahora, que yo acepte las definiciones del concilio de Éfeso, a ver, yo acepto la cristología de Éfeso. Ah, qué interesante, ¿ah? Yo acepto la cristología de Éfeso. Claro. Entonces, aquí, Santi, o sea, yo quiero que empecemos a construir el Frankenstein. Aquí empezamos a construir el Frankenstein. Porque entonces vamos a ir a Éfeso y vamos a sacar un extracto de Éfeso. Vamos a sacar un extracto de Nicea, vamos a sacar un extracto de Constantinopla y así vamos a empezar a construir el Frankenstein teológico. Pero eso justamente lo que hacen los eclécticos, ¿no? Claro. Porque yo recuerdo que este caballero a mí me dijo, yo cuando le pregunté, che, ¿y vos qué sos? Me dice, no, yo soy un ecléctico. Entonces, bueno, es esperable, ¿no? De una persona así que termine haciendo estas cosas. Ahora, muchas veces la gente no reflexiona acerca de las consecuencias de hacer estas cosas, ¿no? Exactamente. Cuando tú empiezas a hacer eso, tú empiezas a construir un Frankenstein teológico y ese Frankenstein se va a volver contra ti, tarde o temprano, y eso es lo que yo les voy a mostrar hoy. Ahora, antes de continuar, no quiero olvidar un comentario del video anterior que mostraste, donde el licenciado Adolfo dice algo que me parece que es una de las cosas más coherentes, podríamos llegar a decir, con la postura que van a terminar defendiendo. Dice, bueno, no, en definitiva, a mí poco me importa lo que digan los concilios, yo quiero saber qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Es una postura esperable por parte del apologista evangélico, ¿no? Sí, totalmente. Santi, me dice que estoy bajito de volumen. ¿Será que tú le bajas un poquito y para que me escuche la gente? ¿Qué crees? Mira, yo no soy muy hábil con este software. A ver, le bajo un poco. A ver cómo se baja esto. No tengo ni idea cómo se baja. Bueno, entonces yo voy a hablar un poquito más duro. Dale, porfi, porque no, estoy perdidísimo con esto. No te preocupes, voy a hablar un poquito más duro. Si me escuchan muy duro, pues me dicen, pero es para que me escuchen bien. Dale. Ok, entonces, hasta aquí yo creo que estamos de acuerdo, Santi. Sí, se convierte en una enseñanza muy ecléctica, donde cada uno pues va definiendo lo que le gusta, ¿no? Yo tomo pedacito de aquí, tomo pedacito de acá, pero la pregunta del millón va a ser, Santi, si la iglesia entonces es una iglesia infalible o no, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un par de temas que quiero comenzar, especialmente con Éfeso, Santi.
Hablemos un segundito de Éfeso y de esta palabra que es herejía, ¿no? Ok. Herejía, ¿qué es la herejía? Cuando hablamos de herejía, básicamente nos referimos a un error doctrinal. Y la consecuencia de la herejía, al menos en la iglesia primitiva, es que uno rompe comunión con la iglesia, te expulsan de la iglesia, ya no eres parte de la iglesia, no eres parte del cuerpo de Dios. Entonces yo creo que debemos ser muy cuidadosos con ese uso, con el uso de la herejía, pero la verdad es que los concilios, y aquí voy a mostrar 7 concilios donde ortodoxos y católicos estamos de acuerdo. Desde Nicea 1 hasta Nicea 2, hay 7 concilios ecuménicos y aquí es muy importante resaltar que católicos y ortodoxos estamos de acuerdo, ¿cierto? O sea que en este tema al menos el argumento no va a venir por el lado de, pero los ortodoxos. O sea que acá nos vamos a olvidar por un instante de los ortodoxos. No puedes porque estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Obviamente hay algunos temas disciplinarios en los concilios en los que no estamos de acuerdo, se aplican distinto, pero las definiciones... Claro. En las definiciones estamos de acuerdo y podría decir que en la gran parte, ¿no? Y particularmente, yo quiero que el énfasis sea Nicea 2, porque aquí es donde vamos a ver que es donde se parten las aguas, Santi. Nicea 2. Ahora, no sé si tú escuchabas que decía, no sé si escuchaste que decía Pacheco que él acepta la cristología de Éfeso, porque hasta el cuarto concilio se definieron... cuando estaba con Adolfo dijo la cristología se definió en los primeros 4 en los primeros 4 concilios, sí, 4 concilios creo que dice exactamente, o sea que él está hablando de que acepta Calcedonia, pero el problema con esa posición es que en Constantinopla II y Constantinopla III se combaten herejías cristológicas importantes, por ejemplo el monotelismo, que es el hecho de que Jesús tiene una o dos voluntades. Entonces tú no puedes afirmar que la cristología llegó hasta Calcedonia. La cristología ya realmente llega hasta Constantinopla III. Ok. Saludo a William Lane Craig, que también tiene un problema con eso de las voluntades de Cristo, ¿no? Exactamente, o sea, William Lane Craig va a cuestionar Constantinopla III y él va a decir, no, yo creo es en la Biblia, yo no tomo Constantinopla III, pero yo no puedo decir entonces, Santi, no, yo acepto hasta Éfeso o acepto hasta Calcedonia porque siguen hablando de cristología en estos concilios. ¿Me explico? Creo que ese es un punto que nosotros debemos enfatizar y yo conozco muchos protestantes que cuando van a combatir la herejía del monotelismo van a apelar a Constantinopla III. Ellos van a decir, no, es que en Constantinopla III se dijo que Cristo no puede tener una voluntad, sino 2 voluntades, y hay otro tema importante, 2 energías. O sea, se habla de 2 energías en Cristo, y ese también es una definición cristológica esencial. Entonces, aquí vamos a ver un tema de consistencia, ¿no? Bueno, entonces, pero vamos a ver, bueno, el punto es que tú y yo creemos, y creo que en esto los ortodoxos también van a creer que la iglesia es indefectible, perpetua, visible y es infalible. Y yo creo que esa iglesia, así como está definida, la vemos en los primeros 7 concilios. Es una iglesia que los que van a los concilios creen que es infalible, es una iglesia visible, ellos creen que es perpetua porque hay unas promesas de Cristo y que es indefectible, ¿ok? Entonces, o sea, en estos primeros 7 concilios se cree esto respecto a la iglesia. Cuando tú vas y miras las actas, ellos continuamente reafirman en sus afirmaciones, continuamente enfatizan en estos puntos. Ok, cuando el señor Edgar Pacheco dice la iglesia condenó, ¿se refiere a esto? Bueno, sí, de hecho... ¿Él va a pensar o está obligado a pensar la iglesia de esta manera? Él tiene que hablar de infalibilidad, porque ¿cómo puedo yo llamar a otro hereje si no tengo confianza en que esos concilios son infalibles? ¿Cómo puedo yo llamar a otra persona hereje si porque no es una tengo condena? Exacto, o sea, tienes que estar seguro de que el estándar de ortodoxia que estás usando es un verdadero estándar. Entonces, ¿cuál es? Bueno, la pregunta es, aquí va a ser Lucas 10:16, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Entonces, yo diría que el que rechaza esta iglesia, y esta iglesia la vemos muy claramente en los primeros concilios, de alguna forma tiene que por lo menos hacerse la reflexión de que está rechazando, o de que aplique Lucas 10:16 y de que podría estar rechazando realmente a Cristo, verdaderamente, porque esa es la iglesia
que es la receptora de sus promesas. Entonces, como tú decías, aquí estamos unidos, ortodoxos y católicos, en una sola iglesia. Entonces, creo que el argumento de la ortodoxia es un argumento que difícilmente aplica para este tema o para temas de los 7 concilios, ¿no? Okay. Entonces, comencemos por un segundo con Éfeso, porque yo quiero mostrar que hay unos temas que realmente deberían poner a pensar a los protestantes con respecto al concilio de Éfeso. Ellos dicen, no, es que yo acepto la cristología de Éfeso. Éfeso no hace específicamente definiciones cristológicas, lo que hace es aprobar una carta o 2 cartas de Cirilo de Alejandría, y una de esas cartas contiene algunos elementos que no son muy aceptables por la ortodoxia, pero lo importante también es que no solamente se da el concilio de Éfeso, sino que se da un conciliábulo. Nestorio y sus amigos, incluyendo a otro patriarca, hacen un conciliábulo. Aquí lo dice este libro, mira, te lo voy a leer clarísimo. ¿Para qué es un conciliábulo? Perdón, un conciliábulo. Un conciliábulo es un concilio que se hace, un pequeño concilio que se hace, que no es un concilio aceptado por cualquier razón. O sea, en este caso particular, aquí te voy a leer este pedacito. Dice, Juan de Antioquía procedió a convocar una reunión formal de sus obispos y los de Nestorio, y así constituyeron su sínodo como el concilio que se proponía hacer en Éfeso. Consecuentemente, ha sido conocido como el conciliabulum, para distinguirlo del sínodo de Cirilo. Es decir, en ese momento hay 2 sínodos. Hay el sínodo de Nestorio y hay el sínodo de Cirilo de Alejandría, que es el que conocemos como el concilio de Éfeso. Entonces yo te voy a hacer esta pregunta como protestante o a un protestante: ¿cómo sabes tú que el concilio de Éfeso es el verdadero? Porque hubo otro concilio que afirmó el nestorianismo. Entonces, ¿tú con qué criterio puedes aceptar un concilio como verdadero? Y yo siendo protestante, yo te diría, bueno, es aquel que en sus conclusiones esté en armonía con lo que enseña la Escritura. Claro, pero resulta que cuando yo voy y miro esos debates que hay hoy en día entre protestantes que mantienen solo Escritura versus protestantes que mantienen sola Escritura, yo lo que veo es que los que afirman esos temas conciliares no pueden demostrar que hay una hipóstasis. La Biblia no define la palabra hipóstasis. La Biblia no define la palabra persona. Uno puede tomar ciertos textos e interpretarlos de una forma, y hay otros textos que se pueden interpretar de una forma completamente distinta. Entonces, y calculo que de hecho esto es lo que debe haber pasado en estos 2 sínodos, ¿no? Gente que ha justificado sus conclusiones a partir de textos bíblicos y gente que ha justificado sus conclusiones contrarias a los primeros a partir también de textos bíblicos. Eso viene del concilio de Nicea. Yo puedo mostrarte académicos que muestran donde efectivamente las 2 partes, tanto los arrianos como la ortodoxia, utilizaban textos para afirmar su posición. Entonces, ¿qué es lo que le toca hacer en los concilios? Santi, este punto es fundamental. Les toca apalancarse en la filosofía. Les toca ir a la filosofía y les toca ir, en el caso, por ejemplo, del primer concilio de Constantinopla, San Basilio dice que también se apoyan en la tradición oral. O sea, sí, eso lo pueden encontrar en el Espíritu Santo. Él dice, y también las tradiciones orales recibidas. Entonces, pero ¿sabes por qué Hugo hacían estas cosas y la iglesia procedía de esta manera en aquel entonces? Pues seguramente no tenían café. Sí, porque Starbucks todavía no lo habían. Starbucks todavía no había abierto, entonces como no tenían café, hay que apelar a la tradición, hay que apelar al magisterio, bueno. Y hay que apalancarse un poquito en la filosofía, ¿no? Que a veces nos critican que los católicos le metemos mucha filosofía al tema, pero el término hipóstasis, el término ousia, el término prosopon, todos son términos completamente apalancados en la filosofía, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé si eso realmente está en línea con la Escritura o no? Bueno, habrá otra persona que tiene una opinión distinta. Y eso es lo que yo he notado en algunos de estos debates que se han dado últimamente, ¿no? De que realmente no es tan fácil. Ahora, si yo estoy apelando a un concilio, que es el de Éfeso, ¿cómo sé yo que el concilio de Nestorio no tuvo la verdad? Claro. Y eso va a ser muy importante cuando vamos al tema de Nicea II. Ese temita, ten eso allí, ¿no? Porque este conciliábulo, y lo interesante de este concilio, que se hizo este conciliabulum, es que
y aquí en este libro aparece, ellos anatemizan las anatemas emitidas por el concilio de Éfeso. O sea, es como esas peleas de superhéroes, ¿no? El uno tira unas anatemas y el otro se las devuelve y dice, no, pero yo te devuelvo las anatemas. Claro. Y firmaron 54 obispos, firmaron esas anatemas en ese mini concilio, ¿no? Entonces, ¿en cuál de los dos creo? Porque hay, supuestamente, ¿cuál de las dos iglesias creo? Aquí, o sea, o hay una sola iglesia, Santi. O sea, aquí hay una sola iglesia que puede tener la verdad. Los otros van a ser personas que se separan de la iglesia por herejía y rompen comunión con la iglesia por medio de esa herejía. Yo creo que ese es un punto que hay que tener muy claro. ¿Okay? Exacto. Me parece muy buena la pregunta. ¿Cuál de los dos, cómo sabemos cuál de los dos está en lo correcto? ¿Cómo sabemos? O sea, si no hay árbitro, simplemente esto tendría que haber derivado. Sin árbitro, esto tendría que haber derivado en denominaciones, ¿no? Se funda una nueva denominación. ¿Puedo hacer un spoiler, Santi? A ver, spoiler, guarda, spoiler. Una persona le hizo esa pregunta al señor Pacheco en su comunidad, y ¿sabes qué le respondió Pacheco a esa pregunta? Le dijo, bueno, ¿y cómo yo sé que Éfeso realmente tenía la razón en Cristología? ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Porque la verdad hay que tener fe. O sea, hay que tener fe. ¿Esa fue la respuesta? Esa fue la respuesta y la tengo aquí, la voy a mostrar. Alguno podría estar rasgándose las vestiduras porque dice, ay, mirá, están criticando una postura de fe, claro. Ahora los católicos ya no son gente de fe como lo somos nosotros. Bueno, no, pero la pregunta es ¿fe en qué? ¿No? Exactamente. Ahora, o sea, ¿es una fe en mí? ¿Es una fe en mí, en mi interpretación? ¿O es una fe en la iglesia? Hay que tener fe. Hay que tener fe. ¿Fe en qué? No, fe en lo que yo te digo. O sea, créeme porque sí, te lo pido por favor. O sea, ¿fe en qué? Claro. Entonces el punto es que o yo tengo fe en mí o tengo fe en la iglesia, pero tampoco puedo hacer de que voy a la iglesia y en algún momento pienso que esa iglesia aquí lo tengo el post, te lo voy a mostrar. La persona le pregunta lo siguiente, dice, pero el concilio de Éfeso reconoce la autoridad de Roma por encima de las demás iglesias. A ver, dame un segundo, no, estaba buscando esta otra. Edgar, si dices que los concilios no son infalibles, y lo voy a pegar para que lo vean, entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que no se equivocaron sobre las cuestiones? No se está viendo nada, no sale nada en pantalla. No, te la voy a mostrar en un segundito que no la he pegado. Perdón. Pero bueno. Sigamos porque ahorita lo podemos mostrar. Yo quiero que nos entremos un segundito en cuáles son los problemas del concilio de Éfeso para las personas que afirman la infalibilidad de Éfeso y no son ni ortodoxos ni católicos. Miren, es esto. Primero, que el concilio de Éfeso reafirma esa idea de que el Papa es la cabeza de toda la iglesia. Miren lo que dice en las actas del concilio de Éfeso. Están las actas, ¿no? Dice... En una de las sesiones dice, porque su beatitud, refiriéndose a Cirilo, es muy consciente de que el bendito apóstol Pedro, refiriéndose al Papa Celestino, ¿escuché Pedro? No, están refiriendo, y esto es un concilio en Oriente, o sea, en Oriente es. Sí, esto es en Oriente, ¿no? Y solamente hay 3 representantes de la iglesia occidental. 3 representantes del Papa. O sea, estoy ante una audiencia completamente hostil, si supuestamente los van a linchar. Yo creo que los van a linchar, ¿no? Y le dice, es muy consciente de que el bendito apóstol Pedro es la cabeza de toda la iglesia y también de los apóstoles. Y en la carta le dice el Papa Celestino, yo os exhorto, bueno, ahorita vemos ese otro pedacito, pero básicamente dice Price aquí que el concilio se manifestó con aclamaciones cuando dice que es el Papa la cabeza de toda la iglesia. O sea que... Para. A ver, hay gente que acepta el concilio de Éfeso, pero llamativamente en Éfeso se reconoce al Papa, obispo de Roma, como cabeza de la iglesia. Sí, y lo aclaman. O sea, en el libro se muestra en las actas que aclaman cuando se dice esto. Entonces... Ahora, no estás la cita está ahí, ¿no? O sea, ¿sí? Porque viste que después hay personas con el tema de las citas, viste, como según vos vuelven a las andadas, me encanta eso. El tema de las citas, viste, es complicado. La cita está ahí, o sea, esto se puede chequear.
Esto es un libro editado por la Universidad de Liverpool, se ha convertido en un texto de referencia sobre el Concilio de Éfeso y es la primera vez que se retraducen las actas con comentarios. Es un súper, o sea, cualquier persona que quiera hablar de Éfeso tiene que leerse las actas. Si no se han leído las actas, es mejor que no opine mucho, ¿no? Porque, Santi, o sea, no solamente eso. Otro problema que yo veo, y ahorita podemos sacar más porque tengo más del apóstol Pedro y del Papa Celestino, pero otro problema que yo veo, mira esta afirmación del Papa Celestino. A ver, tú que fuiste protestante, ¿cómo te cae esta afirmación? Yo os exhorto, mis más queridos hermanos, mirad solamente a ese amor en que con seguridad debemos morar, de acuerdo a las palabras del apóstol Juan, cuyas reliquias ustedes están venerando en su propia presencia. No, pará. Vos me estás diciendo que en el siglo V, concilio de Éfeso, ahí, cuando van a tomar se reconoce que hay veneración a las reliquias del apóstol Juan, efectivamente, que están allí esos obispos preparados para debatir y están venerando reliquias. Están allí en la iglesia. Pero no se levantó alguien levantando la mano y dijo, pero ¿por qué están haciendo idolatría? ¿Por qué están cayendo en idolatría? No hubo así una controversia. Se levantaron, yo creo, pero con aplausos. Pero pará, supuestamente la iglesia primitiva, a ver, estamos hablando del siglo V, creo que hay un común acuerdo en que siglo V, iglesia primitiva, ¿no? Bueno, también ¿quién dice en qué momento deja de ser primitiva? Bueno, no lo sé, eso le tendremos que preguntar a ellos. Ahora, creo que estamos hablando de iglesia primitiva. Acá se reconoce en un concilio ecuménico que es abrazado por muchos protestantes por causa de la cristología. Acá se está reconociendo que hay una veneración a las reliquias. A mí me dijeron, cuando me hice católico, a mí me dijeron muchos, mirá, o sea, al hacerte católico estás cayendo en idolatría porque esto de la veneración a las imágenes o reliquias no es algo que practicara el cristianismo primitivo. No, sí, al menos tenemos claro que donde se define la cristología, un elemento absolutamente fundamental de la cristología, que es el tema de la hipóstasis y las dos naturalezas, se estaba venerando reliquias en el momento en que estaban tomando la decisión, ¿no? En esa sesión se estaba venerando reliquias. O sea que en definitiva aquellos que definen la cristología en Éfeso, según algunos, van a ser idólatras. Los Totalmente. Idólatras son aquellos que definen la cristología que van a utilizar los protestantes. ¿Y qué vas a hacer entonces con eso? O sea, ¿cómo el Espíritu Santo va a inspirar a unos idólatras infaliblemente? Claro, porque en definitiva vos lo que estás diciendo, a ver, si vos creés que la veneración a las reliquias es idolatría, vos lo que estás reconociendo es que el Espíritu Santo está guiando a estos idólatras para fundamentar la cristología que todo el cristianismo de ahí en adelante va a utilizar y por medio de la cual va a condenar las herejías. O sea, es un extraño proceder. Es extraño, pero lo hace más extraño aún, porque si yo hoy venero reliquias, eso quiere decir que si hacemos un concilio, el Espíritu Santo igual nos está guiando. O sea, ¿me explico? O sea, si en ese momento, con veneración de reliquias, supuestamente el Espíritu Santo inspiró infaliblemente, nosotros que hemos tenido otros concilios, pues, o sea, el protestante no tiene salida allí, o sea, cae en una contradicción que es absurda, pero especialmente lo que tú dices, cómo el Espíritu Santo supuestamente va a guiar infaliblemente a un grupo de idólatras. Qué raro, ¿no? Es raro, es muy raro. Es raro. Es muy raro. Y la cosa se pone más rara en este Frankenstein teológico, ¿no? Porque aquí, hablando de Frankenstein, aquí les toca coger a Éfeso y empezar a extirpar partes del concilio de Éfeso, ¿no? Todo eso que ves en la saga. Fueron guiados en parte por el Espíritu Santo, ¿no? Hay otras cosas en las que no fueron guiados. Bueno, y te hago la pregunta, ¿y qué parte sí, qué parte no? Esa es una buena pregunta. Y ¿no? Miami me lo confirmó. Claro. Claro, porque hablando en serio, fuera ahora del sentido común, ¿cómo objetivamente uno diferencia lo que es correcto de lo incorrecto? En esto el Espíritu Santo operó y guió y en esto ya no. Si estamos hablando de un mismo evento y de las mismas personas, porque este caso, me parece que el caso de la veneración a las reliquias me parece que es clave. En definitiva, estaríamos reconociendo, si como protestante pensamos que el Espíritu Santo guía a la Iglesia en sus definiciones
particularmente en el Concilio de Éfeso, estaríamos reconociendo que el Espíritu Santo está utilizando a idólatras para definir lo que es la cristología de todo el cristianismo de ahí en adelante. Es demasiado grosso, o sea, no sé hasta qué punto puedo llegar luego yo como protestante considerar de que mi postura cristiana es coherente. Sí, pero Santi, tengo algo que te va a impactar. ¿Te lo puedo mostrar? Mírate. Pero por favor, o sea, no sé, después estoy en shock en este momento. Y esto, ya te digo, esto debe ser porque no tenían café. Esto, o sea, todavía América no había sido descubierta, ¿no? Entonces, no tenían café, ¿viste? Y bueno. Y como no habían descubierto el continente americano, no había café colombiano, entonces es más difícil, ¿no? Cuando no hay café colombiano, es complicado. Exacto. Pero bueno, vamos a escuchar esta parte es alucinante. Real sacerdocio. Entonces, estamos hablando del sacerdocio, ¿no? ¿Por qué no creo en el sacerdocio católico romano? Y no me estés interrumpiendo tanto, porque yo sé que vienes para que no dé el live. Si sigues interrumpiendo, te va a tener que bloquear. Porque nosotros no sacrificamos a Cristo, porque la carta a los Hebreos dice que Cristo fue sacrificado una sola vez. Romanos capítulo 12. Ok, ¿sí escuchaste? Sí, por sí. Escuché lo poco tolerante que es, ¿no? Después a uno lo critican, ¿no? Qué poco tolerante. Pero bueno, sí, entendí. A ver, yo digo, es una postura que espero del protestante. Es una postura que va en armonía con lo que el protestante suele afirmar. Totalmente, pero ¿cuál es el problema que él tiene? O sea, si notaste, el problema realmente es un problema con el sacrificio, ¿no? El sacrificio claro, ahora mismo parece ser el tema álgido, ¿no? Claro. Bueno, pero tengo un problema complicado para ti. Resulta que en la aprobación, el Concilio de Éfeso aprueba la carta de San Cirilo, donde están las 12 anatemas. Eso es realmente el contenido fundamental. Te voy a leer un pedacito de esa carta que no te va a gustar. O al menos no le va a gustar a muchos protestantes. Dice lo siguiente: esto también debemos añadir. Nosotros llevamos a cabo en las iglesias el culto incruento. No. Para un segundo. Eso de verdad, a ver, esto está chequeado que de verdad, o sea, esto es parte de las actas de Éfeso. Esta es la más fácil, ¿no? Esto sí lo pueden encontrar en New Advent. Si ustedes van a New Advent lo pueden encontrar, porque esta es la carta de San Cirilo a Nestorio, que es la que el concilio lee, si no estoy mal, en la tercera sesión, y es la que todos aclaman, y es la que dicen anatema para Nestorio. O sea, esta es la carta. Más adelante en la carta, al final de la carta están las 12 anatemas contra Nestorio. Pero esto está en la carta. Y lo voy a leer nuevamente porque no sé si ustedes han escuchado el concilio de Trento hablando sobre la misa. Les voy a mostrar, pero yo quiero que tengan mucha atención a esa palabrita que utiliza él, incruento, en griego anaimakton. Dice, esto también debemos añadir. Nosotros llevamos a cabo en las iglesias el culto incruento, nos acercamos a los dones sacramentales y somos santificados por nuestra participación en la santa carne y preciosa sangre de Cristo, el Salvador de todos nosotros, no al recibir carne común, sino la carne que da vida y que viene del mismo verbo. O sea, pero eso es muy católico, Hugo. Bueno, a mí me parece que sí, porque cuando habla del culto incruento me recuerda a Trento. El Concilio de Trento dice, y porque en este divino sacrificio que en la misa se realiza se contiene e incruentamente se inmola aquel mismo Cristo que una sola vez se ofreció él mismo cruentamente en el altar de la cruz. Esto es el Concilio de Trento, capítulo 2, cuando hablan del sacrificio de la misa. Y tengo un paper que lo puedo poner en las notas, donde muestran los que estudiaron el Concilio de Trento, que el Concilio de Trento fue la patrística, y esta palabrita que ustedes ven aquí, anaimakton, es la palabra que ellos utilizan aquí para hablar de incruento. O sea, ellos fueron y vieron en la patrística. Pero ¿cuál es el problema para un protestante? Que eso está en lo que el Concilio de Éfeso aprueba. Es decir, es muy complicado, si ustedes creen. Sí. Esto lo que quiere decir es que quienes participaron del Concilio de Éfeso en el siglo V creían, practicaban la misa como los católicos hoy. Un sacrificio, exactamente. Un sacrificio incruento para ellos. Que es exactamente lo que acaban de decir. Estamos hablando del siglo V. O sea, aquellos que reniegan de la misa, el sacrificio incruento, tal y como lo acaba de decir el señor Pacheco ahora,
pero que se remiten para justificar su cristología a Éfeso, el concilio de Éfeso, van a tener un gran problema. O sea, porque evidentemente acá los padres conciliares creen en la misa, tal y como se enseña en la Iglesia Católica. ¿O estoy equivocado? Totalmente. Además de que son sacerdotes, porque el señor Pacheco tenía un problema con el sacerdocio ministerial. Él dice, yo acepto el sacerdocio de todos los creyentes, pero rechazo el sacerdocio ministerial. Pero estos son sacerdotes llevando a cabo un sacrificio, y es el sacrificio de la misa. Entonces, ¿qué van a hacer? No solamente tenemos personas que veneran reliquias, sino que tenemos personas que llevan a cabo una cosa que me acuerdo muy bien que R.C. Sproul decía que era una blasfemia. Él hablaba de blasfemia, el sacrificio, y usted leen a Calvino. Calvino tiene palabras muy fuertes contra la misa como un sacrificio, ¿no? O sea que el culto no es como hoy el culto protestante, ¿no? Los padres conciliares de Éfeso no creo que se hayan sentido muy a gusto participando de un culto protestante, ¿no? Y las iglesias tampoco creo que sean muy parecidas. Sí, yo creo que... Esto es una bomba, no, fuera de broma lo digo, fuera de broma esta no la vi venir, de verdad te digo, esta no la vi venir, pero mira lo que yo hago, o sea, me fui al texto en griego, encontré la palabrita Anaimakton, tengo ese paper católico donde muestra que efectivamente el Concilio de Trento utiliza esa palabrita donde la encuentra en los padres de la iglesia, pero también en la versión en latín de las actas se utiliza la palabra sacrifici servitutem, cuando habla del culto incuento. O sea, aquí tienes la palabra, mejor dicho, no hay por dónde salirte. Tenés la manzana rodeada, ¿no? Tenés... No, está rodeada. Okay. Esta es la primera vez que saco esta información, que yo creo que es interesante para la gente. Bueno, a ver, esto se merece un gran like, muchachos. Hay 1500 personas en el stream y solo un poco más de 600 likes. Me pregunto por qué tan pocos likes. Por otro lado, recuerden todos los que están conectados, si no conoces a Hugo Delgado, apologista católico, y recién estás entrando en contacto con su contenido, con lo que él hace, cómo enseña y demás, en el comentario fijado del chat en vivo te vas a encontrar con el enlace que te lleva al canal Osana in Excelsis, canal de Hugo Delgado. Andá, pegale una buena suscribida y regresá. Y yo te puedo asegurar de que todo lo que vas a encontrar en ese canal es muy, pero muy bueno, amigo. Hugo, esto, de verdad, vos me dijiste, mira, tengo algo interesante para compartir. Y yo dije, bueno, interesante, a ver, interesante pueden ser tantas cosas. Esto no es interesante, esto es una bomba. Es una bomba. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué la gente no ha descubierto estas cosas? Porque la gente no se lee las actas en su totalidad. Yo me he vuelto un ratón de biblioteca con las actas de los concilios, la verdad. Lo encuentro absolutamente, o sea, ahí encuentro a mi catolicidad. Lo que hago yo hoy como católico, veo allí las raíces de una forma absolutamente impactante. Y aquí está el texto que te quería mostrar, Santi. ¿Sabes que no lo llego a ver? No llego a ver. Está completo. A ver. Completo. ¿Allí lo ves? Para. A ver si lo puedo. Ahí está, ahora sí, lo veo. A ver, dame un segundito. Ahí está, mira, ahí está. 10 puntos. Ahora sí. Bueno, entonces le pregunta el señor Daniel Villatoro al señor Pacheco: Edgar, si dices que los concilios no son infalibles, entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que no se equivocaron sobre las cuestiones de cristología? Una buena pregunta. Algunos dirán preguntas trampa. Pregunta trampa. Y el señor Pacheco, totalmente acorralado, dice: en la vida religiosa y espiritual siempre existirá el elemento de la fe. ¿Cómo sabes que el Papa no se equivoca cuando habla supuestamente ex cátedra? Bueno, por una razón sencilla para mí. Efectivamente, yo tengo las promesas de Cristo, tengo el hecho de que el Papa se le da el poder de atar y desatar en Mateo 16, las llaves del cielo, y que también Cristo dice que va a rezar por él para que pueda pastorear sus ovejas. Entonces yo tengo promesas bíblicas, además de que tengo la tipología de Isaías 22. En lo que tiene el señor Pacheco es la confianza en sí mismo, porque él ha creado su propio Frankenstein. Entonces, claro, esa es la distinción, y yo quiero que para la gente quede muy claro que hay una distinción fundamental, que en el caso de los católicos yo tengo la Biblia para apoyar las afirmaciones que yo hago sobre el papado y sobre la infalibilidad de la iglesia. Yo me apoyo en la Biblia, él se apoya en su opinión personal de qué quiere y qué no quiere tomar de los concilios, pero como vemos, estos concilios particularmente son unos concilios muy católicos, y si creemos que la iglesia es infalible, indefectible, perpetua y visible, esa iglesia del V siglo en Éfeso
si creemos que no se equivocó en temas cristológicos, yo creo que nos queda muy difícil afirmar que se equivocó en el resto de cosas, ¿no? De que eran, sí, o sea, se equivocaron con respecto al sacrificio de la misa, se equivocaron con respecto a la veneración de reliquias. Es el tipo de cosas en la que yo quisiera que nuestros amigos protestantes aprendan a ser consistentes. Y si no lo son, pues lo que hacen es crear un Frankenstein. Y esa es la verdad. Entonces, van a encontrarse con este tipo de cosas cuando van y leen los concilios. Entonces, no sé qué opinas hasta ahí, Santi. No, opino que la verdad que esta iglesia, particularmente la del Concilio de Éfeso, me parece muy católica. Te soy honesto, me parece hay afirmaciones muy católicas. No sé, capaz que hay elementos distintivos. Yo también, exacto, hay elementos distintivos. Yo también tendría que chequear, ¿no? Si fuese evangélico, yo diría, bueno, tengo que chequear a ver la fuente de estas actas, porque capaz que el Vaticano invirtió un buen caudal de dinero para trastocar un poco las fuentes y crear fuentes históricas para justificar nuestra postura como idólatras católicos, ¿no? La verdad es que no lo sé. Viste que, bueno, la gente muchas veces se imagina un montón de cosas, pero en principio te diría, Hugo, esto me parece muy católico. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero eso es bastante ortodoxo también. Bueno, y podemos tener ese debate, ¿no? O sea, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Es católica o es ortodoxa? Pero ambas iglesias tienen sucesión apostólica. El problema del protestantismo es que no tiene sucesión apostólica. Entonces, a la hora de la verdad, no hace parte, no puede reclamar de la forma en que nosotros podemos reclamar esa herencia que viene de los concilios. Obviamente, en el caso nuestro, hay una armonía, ¿no? Hay una armonía mucho más significativa con respecto a los concilios. Pero bueno, eso es parte del Frankenstein. No sé si les parece interesante que exploremos la parte más dramática de este Frankenstein. No te la he mostrado aún. No, ¿cómo la parte más dramática? Yo pensé que ya estábamos con eso. Ese era el abrebocas. Entonces, esto es como cuando vos te sentás en un restaurante que dice, bueno, esto es el comienzo. ¿Cómo es que se dice? El aperitivo. El aperitivo. Este es el aperitivo. Después viene el plato principal. Bueno, este era el aperitivo. Sí. Porque aquí viene el punto, para mí, el punto fundamental. Fundamental, y es donde yo he investigado bastante. Obviamente leyendo actas de concilios. Aquí de hecho tengo varios libros, pero uno de los que más me gustan es este libro que se llama Las Actas del Concilio de Nicea II, donde está, vamos a ver, Nicea II, porque es ahí donde está la disputa. Yo creo que hemos puesto ya unas dudas fuertes con respecto a por qué un protestante, bueno, cuando van y miran a Éfeso, realmente es un concilio con elementos distintivos del catolicismo, pero el debate realmente se da aquí. El debate se da en el siglo IX con el tema de la veneración de imágenes. Entonces, aquí viene la parte más interesante de esta discusión, Santi. Para todos los que quieran aprender de historia de la iglesia, esta es una de las discusiones más fascinantes que hay. En el siglo IX hay básicamente 3 concilios. Obviamente, 2 son falsos y uno es verdadero. Ajá. Ustedes van a decidir cuál es el falso y cuál es el verdadero. Está el concilio de Hiera, el concilio de Nicea II y el concilio de Frankfurt. Y los 3 van a opinar con respecto a las imágenes. Van a haber 2, bueno, yo diría, los 3 tienen posiciones distintas con respecto a el tema de la veneración de imágenes. Entonces, este concilio es clave porque, como hemos visto, muchos protestantes van a aceptar la cristología hasta Constantinopla III. Entonces, ¿tú recuerdas cuando tuviste a Mensajero Cristiano, Santi? Que tú la pregunta, ¿en qué siglo la iglesia apostólica se corrompió? Claro. Que me dijeron que esa pregunta es falaz. A mí me parece lógica la pregunta. Si vos me estás diciendo, la iglesia apostató, se corrompió, bueno, ¿cuándo ocurrió? Sí, porque, a ver, si la iglesia veneraba reliquias en Éfeso, si la iglesia le daba la prioridad al Papa, si la iglesia creía en el sacrificio de la misa en Éfeso, entonces, ¿cómo puede haber apostatado si supuestamente definió los elementos fundamentales de la cristología? No tiene ningún sentido esa afirmación. Entonces tenemos hasta Constantinopla III, donde hay cristologías, donde se define cristología fundamental, y de aquí pasamos a Nicea II. O sea que este concilio va a ser clave. Perdón, me quiero quedar un segundo en el ejemplo de Éfeso, ¿no? Si ya se reconocía al Papa como tal en Éfeso, si tenemos la veneración a reliquias,
y además tenemos el sacrificio incruento, ahí presente, el culto católico, es buena siendo protestante. Si yo soy evangélico, diría, bueno, es evidencia suficiente para mostrar que en Éfeso ya la iglesia estaba corrompida o se estaba corrompiendo al menos, ¿no? Porque Sí. esas cosas son cosas que el evangélico va a rechazar. Entonces, si hay evidencia suficiente que en Éfeso al menos ya la herejía y la corrupción ha entrado en el seno de la iglesia, No ¿por qué puedes confiar. creer en la... Claro, ¿por qué confiar en la cristología desarrollada en los concilios siguientes? No puedes decir, es que hay que tener fe. ¿Pero fe en qué? Si ya ¿Fe en qué? Claro. ¿Fe en qué? O sea, y con base en qué criterio. O sea, ¿cómo puedo yo definir en qué cosas se equivocaron? No, es que cuando voy a la Biblia. Sí, pero... Claro, porque al principio el señor Pacheco dijo, la iglesia lo condenó. Entonces ahí está afirmando de forma implícita que tiene fe en lo que ha hecho la iglesia. En la infalibilidad de la iglesia. En que la iglesia no se ha equivocado respecto a ese proceder. Pero esa iglesia que condena eso es la misma que practica estas cosas que van a rechazar y van a decir es una herejía. Entonces, eso no parece no ser coherente. Eso no tiene ningún sentido. Por eso hablamos de un Frankenstein, porque aquí empezamos a ver cómo voy y corto pedacitos de los concilios, pero ¿cuál es el criterio para yo aceptar entonces esos pedacitos? No, que no me vengan a decir que es la Biblia, porque hemos visto como esas personas que debaten con ellos de la Teotocos también sacan la Biblia y no veo una respuesta contundente, no veo un pasaje contundente que diga, que me reafirme la unión hipostática. Sí, uno puede decir, este pasaje más este pasaje más este pasaje podrían ser, pero también los que no creen en la Teotocos te van a sacar pasajes que reafirman su posición. Entonces, al final del día, se convierte en una lucha de opiniones, en una lucha de... Bueno, ahorita al final les voy a decir una lucha de qué, pero no hay ningún tipo de certeza. No puedes afirmar que el otro es hereje, porque, como tú bien lo mencionabas en un programa, al final del día es una opinión teológica distinta. Es que lo que pasa es que vos no entendés, Hugo, vos sos muy de la vieja escuela, Hugo. Vos no entendés de que, en definitiva, esto es como una heladería, ¿no? Cada uno toma el gusto de helado, que tiene, le mando un abrazo al doctor Enuel. Es como una heladería, ¿no? Bueno, qué sé yo, a vos no te gusta la menta, Hugo, ¿y qué podemos hacer? Hay gente que le gusta la menta. Pero entonces, supuestamente, esos temas son secundarios, pero cuando van y se llaman herejes, ya no son secundarios, por lo que veo. Claro, exacto. Sí. ¿Por qué? Y me vas a sacar de la iglesia a patadas, a veces he escuchado. Claro, supuestamente si a los nestorianos hay que sacarlos a patadas fuera por herejes, eso es una condena fuerte, ¿no? ¿Y con base en qué? ¿Cuál es tu estándar de ortodoxia, Santi? Pero hay que creer en la iglesia lo condenó, Hugo. Pero ¿y cuál es el criterio? Hay que tener fe. Claro, hay que tener fe en esa iglesia, ¿no? ¿Pero en cuál iglesia? ¿La que definió el concilio de Éfeso o el conciliábulo que se hizo con 57 obispos? O sea, parece que es esa iglesia que veneraba las reliquias, ¿no? Que creía en el sacrificio incruento. En esa iglesia hay que tener fe. Ok, bueno, pero... Qué raro, Hugo, qué raro todo. Es raro. Pero bueno, vamos a ver esta parte que me parece importantísima, interesantísima. Resulta que hay 3 concilios. El primero se hace en Hieria, en el Oriente, convocado por el emperador Constantino, 338 obispos, pero aquí viene un punto clave. No hay representación de Roma ni de los patriarcas orientales. Y es rechazado por las iglesias con sucesión apostólica, católica y ortodoxa hoy en día, y a partir del siglo IX, a partir de este siglo X o IX, estas iglesias simplemente rechazan, ¿no? Rechazan este concilio como un concilio herético. Está el concilio de Nicea, del 787, convocado por la emperadora Irene, básicamente. Asistieron 350 obispos y 3 legados papales, entonces tenemos ya una mejor representación, aceptado como ecuménico por las iglesias con sucesión apostólica, y fue confirmado por el Papa Juan VIII. Entonces, ortodoxos y católicos, aquí decimos, la iglesia infalible dijo que lo que se decreta en Nicea es la verdad. Para. Esto quiere decir que esto no es simplemente una postura católica romana que necesariamente tiene que corresponder con el mandato del Papa, sino que los ortodoxos también reconocen Nicea II. Totalmente. Ok. Totalmente. Ok, entonces pero los ortodoxos no sirve acá.
los ortodoxos no sirve, estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo en que esa iglesia de los primeros 1000 años era una iglesia donde estábamos de acuerdo en este tema esencial. Entonces aquí hay un problema, sí, vamos a sacar el argumento de la ortodoxia, ¿no? Hay otro concilio, que es el concilio de Frankfurt en el año 794, convocado por Carlomagno, rey de los francos, 300 obispos, 2 legados papales, así que hay legados papales, pero no hay representación de la iglesia oriental. Ese es un problema fundamental de este concilio, es un concilio local en Europa. Y es rechazado por las iglesias con sucesión apostólica, católica y ortodoxa. ¿Por qué es rechazado? Porque el Papa Juan VIII va a decir, no, la ortodoxia es Nicea II y Nicea II se convierte en lo que llamamos un concilio ecuménico. Entonces, aquí vamos a ver un tema muy interesante. Como te digo, tanto católicos como ortodoxos estamos de acuerdo. ¿Cuál es el problema de una persona como el señor Pacheco? Te lo voy a mostrar. Sé más específico, Hugo, con la pregunta. Bien, a ver. Ok, vamos a ver, 1.58, porque parece que no le va a gustar tampoco los ortodoxos, ¿no? ¿Tampoco? No, tampoco va a estar muy contento con y lo que pasa, a ver, yo invito a alguien a la heladería y de repente no hay ningún gusto que le venga. No sé si a vos te tocó, ¿viste? Cuando decís, elegí el gusto, no hay ninguno de los que me gustan. Y es un problema, ¿no? Sí. El gusto, para mí en la heladería tendrían que inaugurar el gusto de café. ¿Sabés qué? Tomándose un helado resuelven todos los problemas. Perdón. Sí. Entonces vamos a ver aquí una cosa muy interesante. Hablando de heladerías, él no le gusta la heladería ortodoxa. Vamos a ver. A ver, ok. El protestantismo y del mundo cristiano, pero no sería un buen ortodoxo. Me gusta, pero no sería un buen ortodoxo. Y la tercera, vas a pensar que esta es una nimiedad, ¿no? Pero es que no hay iglesias ortodoxas, ¿sí? A ver, si yo quisiera hacerme ortodoxo y quiero ir a una iglesia ortodoxa aquí en mi ciudad, no existe. No hay ninguna sola iglesia ortodoxa. ¿Ves? Entonces, no es tan fácil. Y yo no quiero ser un mal ortodoxo, ni sería un mal ortodoxo, ni mucho menos. Soy muy feliz siendo protestante, ¿no? Ahora, o sea, el tema es ser feliz, ¿no? O sea, la verdad que me siento re bien. El criterio es que hay que sentirse feliz. La verdad, sí, es importante, pero es más importante sentirme feliz. Hay cosas de la ortodoxia que no me gustan. ¿Qué será? ¿Qué será lo que no le gusta? Por ejemplo, todo el fetiche que tienen con las imágenes, ¿no? Pero pará. Yo hace un tiempo lo escuché hablar respecto al tema de las imágenes, los ortodoxos, y cómo por medio de los ortodoxos también utilizaba a los ortodoxos para darle a Roma el tema de las imágenes. Es muy raro el señor Pacheco. El fetiche, pero vamos a ver porque ya como los ortodoxos no tienen estatuas, sino que tienen imágenes, entonces ya no les va a poder llamar chupayesos, ¿no? Pero tiene una expresión muy similar. Como lo dice Gavin Orlon, ¿no? Ahí es la colina donde uno muere. Si logras aceptar el andar chupando cuadros y todo eso, ya pasamos a chupar cuadros. El loco tiene un problema, el chabón no debe tener foto, no debe tener... Che, qué locura, ¿no? Ahora hablando en serio, ¿no? Es medio como que se vuelve medio es una especie de trauma que tiene con las imágenes, ¿no? Ya la libraste. Sí, si logras aceptar, es lo que dice Gavin Orlon en su debate sobre las imágenes, si logras aceptar el chupar cuadros y andarte inclinando con yeso, ya la libraste. Ok, entonces él no sería ortodoxo por el tema de los cuadros, por el tema de los íconos. Ok, estamos de acuerdo, pero entonces vamos a tener un problemota porque le va a tocar irse. Si cree que la iglesia es infalible, es indefectible, le va a tocar irse con una de estas tres opciones. Y te digo, si no te vas por esta de Nicea II, vas a crear un Frankenstein. Vamos a ver el Frankenstein que va a crear el señor Pacheco. A ver. Y es allí donde vas a ver el problema del Frankenstein teológico que él ha creado. Vamos al Concilio de Hiera, y esto está en un documento que lo puedo compartir, puedo poner el link. A ver. Dice este libro: por esta razón hemos considerado correcto demostrar en detalle que nuestro presente oros, la oros es la declaración, esto es de las actas del Concilio de Hiera. Ajá. El error de aquellos que hacen y adoran imágenes,
dado que los padres inspirados y los santos concilios ecuménicos nos han dado confesiones y credos puros, inmaculados y aprobados divinamente. O sea, ellos creen que están inspirados por el Espíritu Santo, ¿ok? Todo el mundo cree lo mismo, ¿no? Bien. Pero dan este anatema, que yo creo que no le va a caer muy bien al señor Pacheco. Usted es un anatema de ese concilio. Si alguno no confiesa que la Santa y Siempre Virgen María, verdadera y propiamente Madre de Dios, es superior a toda criatura, ya sea visible o invisible, y no busca con fe sincera su intercesión, como si tuviera confianza en su acceso a nuestro Dios, ya que ella lo dio a luz, sea anatema con toda la iglesia. Entonces, y era descartado, calculo que dirá, no le queda otra. No, es muy católico esto. Además de que tiene un problema complicado, porque el señor Pacheco dice que él no tiene problema con las imágenes, o sea, con las imágenes cuando están o cuando son usadas en un contexto didáctico, ¿no? Y bueno, pues si no me creen que el señor Pacheco cree en las imágenes didácticas, el problema es este. El problema es que el Concilio de Hiera no te deja tener imágenes didácticas. Para ellos eso es nestorianismo, y te voy a mostrar que aquí... Los protestantes, como yo, nos sentimos aversiones a los iconos religiosos. Creemos que los iconos religiosos cumplen una función pedagógica y estética, y que pueden servir no solo de forma pedagógica para enseñar ciertas verdades. O sea, si el señor Pacheco cree en eso, es anatema para el Concilio de Hiera. No lo puede invocar, porque está invocando un concilio que es anatema. O sea, y además un concilio, sí, totalmente. El tema de las imágenes, recuerdo ese video. Y además, ¿no? Esta invitación, podríamos decir, ¿no? A que todo cristiano busque la intercesión de la Madre de Dios, ¿no? Sí, pero este concilio no te deja hacer imágenes de Jesús. O sea, no puedes tenerlas didácticas. O sea, eres nestoriano. En el orden pedagógico tampoco. No, porque ellos dicen que eso es nestorianismo. Eso es dividir dividir la persona de Cristo, y es una herejía, la herejía nestoriana, porque ellos van a decir, ¿cómo puede una imagen representar a Dios, al absoluto? ¿Cómo puede una imagen representar al verbo divino? Si el verbo divino o sea, no lo puede representar uno en una imagen. Y si entonces lo que dices es que vas a representar la parte humana, entonces se está haciendo un nestoriano. O sea, no hay salida. El protestante que acepte el Concilio de Hiera, simplemente le toca ser iconoclasta. O sea, no hay opción. Tiene que rechazar todos los íconos. Ahora, ¿cómo le responde el Concilio de Nicea? De hecho, no digo nada para no desviar, pero entonces, a ver, dentro del listado, entonces, Hieria... No, queda descartado. Tienes dos anatemas como protestante. Primero... Diría Javier Milei, afuera diría, ¿no? No lo podés... Ok. Bueno, pero quedan dos opciones. Sí, quedan dos opciones. Ahora, de todos modos, esta es la forma en que el Concilio de Nicea le responde. Dice, nosotros veneramos la imagen de Cristo, su forma externa que fue vista por los hombres, aunque no separada de su divinidad invisible. O sea, es que es un argumento bastante estúpido el que hace Hierea, ¿no? Porque Nicea le dice, cuando yo veo la imagen de Cristo, yo no la estoy viendo separada, es una persona. La imagen representa una persona, obviamente las dos naturalezas. Pero bueno, ahorita miramos este otro punto. Como tú bien dices, la otra opción que me queda es Frankfurt. Y en Frankfurt, el señor Pacheco cree que tiene un punto a favor, pero no se ha dado cuenta del problema en el que está. Yo recuerdo que hace un tiempo el señor Pacheco como que se veía muy representado por Frankfurt, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, exacto, míralo, precisamente. Vamos a ver qué dice el concilio de Frankfurt, porque es muy interesante. Bueno, la opción 2, a ver, vamos a ver Frankfurt. Este concilio yo recuerdo que el señor Pacheco había hablado bien de él. Sí, ese es su favorito. Sí, es cierto que la Iglesia Católica vende imágenes. Eso es porque la mayoría de ellos son idólatras. Y lo voy a sostener toda la vida. Son idólatras, son legos sin formación teológica, son gente que está abandonada por sus sacerdotes, y personas como tú que se introducen a la apologética y que empiezan a leer ciertos libros tienen un desconocimiento fatal de la historia. Lástima que yo solo leo las actas, ¿no? O sea, tengo un desconocimiento. Tengo un desconocimiento porque leo las actas y leo los concilios directamente, ¿no? No leo información secundaria, sino que fuentes... Tienen un desconocimiento fatal del protestantismo al cual pretenden refutar. Ese señor Carlomagno hizo vinculante a toda la cristiandad latina que no se venerasen imágenes. Perdón, ¿podés poner pausa?
¿Quién es el señor Carlomagno? Porque está diciendo, bueno, el señor Carlomagno hace vinculante a este concilio, ¿no? ¿Quién es Carlomagno? Perdón. O sea, Carlomagno, en ese momento los emperadores podían llamar a concilios, y efectivamente Carlomagno, que tenía una relación muy cercana al Papa, él llama a un concilio, es por un tema distinto, un problema que había en España, pero aprovecha eso porque Carlomagno no creía que el concilio de Nicea II era un concilio legítimo y que lo que estaban promulgando, él no estaba de acuerdo con la veneración de imágenes. Eso estamos de acuerdo. Ahora, Carlomagno, para mí, tiene la autoridad de Harry Potter, ¿no? O sea, para mí como católico, Carlomagno y Harry Potter están en el mismo nivel. O sea, que Carlomagno opine que no está de acuerdo con o sea, lo que él quiera, ¿no? No me interesa. A mí el tema de Carlomagno. Ahora, los emperadores sí pueden convocar concilios. Claro. Lo que no hacen es aprobarlos. Y aquí viene el punto fundamental. ¿Quién lo aprueba? ¿Quién lo aprueba? El sucesor de Pedro, específicamente y particularmente el que está en la Iglesia Occidental. Entonces, Pacheco tiene una fijación por Carlomagno porque llama a un concilio, y efectivamente el Papa es muy dependiente de Carlomagno porque el Papa en ese momento necesita la protección de él, pero Carlomagno al mismo tiempo depende del Papa. El papá de Carlomagno había recibido es un intercambio en el que ambos se benefician. Entonces, como decimos en Colombia, se hacen pasito, ¿no? Se hacen muy pasitos, muy cuidadosos, pero no están de acuerdo. No están de acuerdo. El Papa cree en la veneración de imágenes, Carlomagno no cree en la veneración de imágenes, y él llama a su concilio que entre otras nunca fue aprobado por ningún Papa. Este concilio no fue aprobado por ningún Papa. El problema es que el señor Pacheco cree que es lo mismo convocar un concilio que aprobarlo. Entonces aquí va a ser su argumento. Tú vas a decir, bueno, yo le creo al concilio segundo de Nicea, pues te vas a meter en un grave problema. En absoluto. Porque si tú le crees al segundo, el que se mete en un problema es el concilio de Nicea en cuanto a la veneración de imágenes, dime qué vas a hacer con el concilio de Frankfurt, que fue vinculante a toda la cristiandad latina. Lo que va a hacer con el concilio de Frankfurt es que lo voy a leer y voy a decir, el Papa nunca lo aprobó, entonces para mí, la opinión de Carlomagno es igual a la de Harry Potter. Y que fue una refutación explícita al segundo concilio de Nicea. Y sobre todo, te vas a meter un problema porque si tú dices, yo no le creo al concilio de Frankfurt, debes decirme entonces por qué el concilio de Frankfurt existe. O por qué el concilio de Frankfurt existió. Porque los papas permitían que se establecieran concilios y los papas decidían qué aprueban o no aprueban. Ahora, el señor Pacheco dice que el que tenga un problema con el concilio de Frankfurt soy yo. Vamos a ver, Santi, porque yo creo que el señor Pacheco, como no ha leído, como a él no le gusta leer los concilios, vamos a ver, el concilio de Frankfurt tiene un problema que va a ser insuperable para él. Entonces, concilio de Frankfurt lo estoy sacando de aquí, de este librito que explica muy, muy bien el concilio de Frankfurt. Es un libro dedicado al tema de imágenes, iconoclasmo y los carolingios. Es el libro académico de la Universidad de Pensilvania. Y habla del concilio de Frankfurt, de la condenación que supuestamente hace el concilio de Frankfurt. Vamos a leerla, ¿no? Dice, el canon 2 aborda el tema de las imágenes en Nicea, pero lo hace de una forma sorprendente. El canon dice, el punto referente al sínodo reciente de los griegos, o sea, Nicea II, que tuvo lugar en Constantinopla para la adoración de imágenes, fue puesto en discusión. Uno encuentra escrito allí que aquellos que no ofrecen a las imágenes de los santos el mismo culto o adoración que a la Divina Trinidad son anatemizados. Ojo con eso, está diciendo, en Nicea II se definió que el que no ofrece a la imagen la misma adoración que a la Divina Trinidad es anatema. Eso es falso, es una traducción falsa. Cuando pasaron del griego al latín, se hizo una mala traducción, y eso es lo que ellos están condenando. No están condenando nada del concilio. Los santos padres que hemos mencionado, rechazando enfáticamente dicho culto y adoración, lo aborrecen y están de acuerdo en condenarlo. Entonces, este es el canon 2 del concilio de Frankfurt, pero cuando uno va y lee el concilio de Nicea II, se da cuenta que fue una mala traducción. Mira lo que dice, lo sacaron de aquí. Constantino, obispo de Constanza, Chipre, dice, adhiero y acepto con honor las venerables y santas imágenes, y yo venero con adoración, latreia, solamente a la Trinidad supersustancial de la cual surge la vida. O sea, está haciendo la distinción entre latria y dulia. Aquellos que no sostienen esto o creen que no es así, que sean apartados de la Iglesia Católica y Apostólica, que sobre ellos caiga un anatema y que se cuenten entre aquellos que niegan la dispensación salvífica y encarnada de Cristo, nuestro Dios verdadero. Así que aquí podemos ver claramente que es una mala traducción, porque nunca el concilio de Nicea II dijo que a los santos
hay que ofrecerles el mismo culto que a la Divina Trinidad. En realidad es todo lo contrario. Está diciendo que es a la Trinidad solamente, por eso remarco la palabra solamente, a la cual se le da la adoración más elevada, que es latria, ¿no? Entonces, ahora, eso cualquier académico, cualquier estudio académico del Concilio de Frankfurt va a aclarar eso y va a decir que fue una mala traducción. Lo pueden encontrar en este libro si quieren. Pero, ¿cuál es el problema de este Frankenstein? Como vamos a ver, este es un Frankenstein conciliar del señor Pacheco, y el problema está en que en el Concilio de Frankfurt, déjame un segundito, te muestro 2 diapositivas que tengo aquí preparadas sobre el Concilio de Frankfurt que se me acaban de escapar. Y tranqui. Aquí están. Vos decime, mientras tanto, un abrazo enorme para todos los que están conectados. Tenemos casi 1900 personas en el chat. Recuerden, si no conoces el trabajo de Hugo Delgado, el canal Osana in Excelsis, que es su canal, se encuentra fijado ahí en el comentario del chat en vivo, en el comentario fijado del chat en vivo. Ahí vas, le pegás una buena suscribida al canal de Huguito Delgado y regresás, ¿está bien? Un abrazo para todos los que están conectados, un montón de amigos están conectados, dejen sus likes, ya tenemos más de 1000 likes. Un abrazo enorme. Recuerden de que este video va a quedar posteado, así que todos aquellos que estén preparándose para responder y hacer video reacciones y cosas por el estilo, no estén grabando pantalla porque no tiene sentido, dado que lo voy a dejar posteado. Quédense más que tranquilos, chicos. Ok, entonces vamos a ver si aquí está precisamente. Entonces lo voy a jalar para que lo podamos ver, porque el problema con Frankfurt, para las personas que aceptan el Concilio de Frankfurt, es este. Cuando están haciendo la discusión del Concilio de Frankfurt, y específicamente el Opus Caroli, mira el argumento que ellos hacen. El capítulo 24 argumenta que las imágenes no son como las reliquias. O sea, el tema de Frankfurt es que ellos dicen, nosotros no podemos venerar a las imágenes de la misma forma que veneramos a las reliquias. El teólogo que escribe esto argumenta que algunas cosas son hechas santas por Dios mismo y otras por la consagración del sacerdote. Las reliquias son santas porque ellos son los cuerpos o las partes de los cuerpos de los santos, o bien elementos como ropa que los santos tocaron y usaron, y concluye diciendo que estos restos serán resucitados, pero las imágenes no. Así que básicamente, ¿cuál es el problema con el Concilio de Frankfurt, Santi? Que si vas a aceptar el Concilio de Frankfurt, te va a tocar aceptar el tema de la veneración de reliquias, que es lo que están argumentando precisamente allí. Te quedas con el iconoclasmo de Hierea, o te quedas con la veneración de reliquias de Frankfurt, o te vas con Nicea II. ¿Qué es lo que es un problema? Yo que sepa, el señor Pacheco está en contra de la veneración de reliquias, ¿no? Está en contra de la veneración de reliquias, por supuesto. Mira, pero acá Frankfurt, pese a que no es un concilio ecuménico, Frankfurt está reconociendo lo mismo que reconocían siglos atrás los padres conciliares de Éfeso, la veneración de reliquias. Totalmente. Mira, ahora, qué interesante. Eso no está en las actas del Concilio de Frankfurt. Alguien me puede decir, pero eso no está en las actas. Sí, pero está en los libros carolinos, que es exactamente donde se define cuál es el sustento teológico para el tema de las reliquias. Entonces, aquí llegamos a este problema, Santi, y es el problema de que lo que se ha creado es un Frankenstein. Y cuando llegas al siglo que estamos viendo, cuando llegas al año 787, o escoges Nicea II, o escoges Frankfurt, o escoges Hierea. ¿Cuál de los tres? ¿Con cuál de los tres te vas a ir? ¿Cómo vas a armar tú ese helado? Yo como católico, para mí es una respuesta fácil, ¿no? Pero el protestante, claro, o sea, ¿para qué lado corre? Parece que tenemos la manzana rodeada. Tiene la manzana rodeada, y por eso hablamos de una heladería conciliar. En esa heladería conciliar, lo que vas a hacer entonces, y aquí lo que hace el señor Pacheco, es un helado exótico, un sabor exótico, donde vas a tener a Nicea I junto con el Concilio de Éfeso, y vas a meterle pedacitos de Frankfurt con una cereza del Concilio de Hiera. Bueno, pará. Sobre gusto no hay nada escrito, ¿no? O sea, hay que tener fe. Me acuerdo, había una apertura de un programa de dibujitos animados que se llamaba Las Chicas Superpoderosas. Decía, azúcar, flores y muchos colores, y después revolvías y salía, claro, se hace un poquito de uno, un poquito de otro. ¿Y cómo yo sé que ese poquito de uno, un poquito de otro? Porque, a ver, al él ser un ecléctico, él está correspondiendo como nosotros debemos, como esperaríamos nosotros al saber que él es ecléctico, ¿no? Ahora, ¿cuál es la justificación para
uno sostener de que esta elección que hace un poquito de aquí, un poquito de allá, es justamente lo que representa fielmente la fe cristiana, ¿no? Porque acá el señor Pacheco, aunque no lo diga, él se presenta como el árbitro infalible, dado que esta elección de un poquito de acá, un poquito de allá, es una elección personal. Y él va a decir que esta elección personal es lo que en su conjunto va a ser la ortodoxia cristiana, va a ser la fe cristiana. ¿Cómo yo sé que el señor Pacheco entonces está en lo correcto y no se equivoca? Preguntas trampas, ¿no? ¿Cómo después lo sabremos? Hay que tener fe, Santi. Hay que tener fe, pero pará, a ver. El señor Pacheco elige este helado, un poquito de acá, un poquito de allá, y cuando el señor Pacheco me dice, bueno, ante la pregunta, ¿yo cómo sé? Él me dice, hay que tener fe. ¿Fe en qué? Fe en él hay que tener. Exactamente, y aquí lo vas a ver, Mira lo que dice, ¿cuál es el secreto, la fórmula del helado? Aquí la va a decir. Dice, tío Pacheco, ¿por qué deberíamos aceptar hasta el cuarto concilio ecuménico y no los otros 3? Hay protestantes que aceptan 7 concilios sin ningún problema, El asunto aquí es que los protestantes no creemos que los concilios sean infalibles. Esa es la... Bueno, si no cree que son infalibles, ¿por qué llama a otros herejes? Eso es lo que yo no entiendo. Te mereces un turn down for what, pero bueno, no lo tenemos disponible al sonido. Guárdalo. Es lo que no entienden los católicos. Nosotros nunca hemos considerado que los concilios sean infalibles. Los concilios son soportes, ¿sí? Soportes para el helado que uno quiera crear, ¿no? Son métodos, se utilizan como métodos hermenéuticos, son criterios hermenéuticos para nuestro quehacer, que es la sola escritura, ¿no? Pero cuando él va y debate con sola escritura o con solo escritura, los llama herejes, con base en la iglesia y la infalibilidad de la iglesia en los concilios. Eso es absurdo. Nosotros no seguimos el mismo criterio que los católicos romanos o los ortodoxos, que son la tradición, magisterio y escritura. O en el caso de los ortodoxos, la tradición con T mayúscula. Para nosotros, los concilios o la tradición tienen un nivel secundario en cuanto a las escrituras. La escritura define la totalidad de nuestra teología. Entonces no digas que son infalibles, porque al final del día es tu opinión la que los hace infalibles, no la opinión de la iglesia, y eso hace que este Frankenstein coja 1000 cabezas. O sea, hay 1000 combinaciones de este Frankenstein, ¿no? Acá hay una pregunta que me parece genial de un usuario se llama Cratermoon. Dice, ¿quiénes son nosotros? Cuando él habla en plural, ¿no? ¿Quiénes son los que acompañan esta postura de Pacheco de la forma en la que... Porque una cosa es que todos acompañen el hecho de construir su fe en base a gustos personales. Otra cosa es que alguien lo acompañe respecto a los mismos gustos, o sea, hago un poquito de esto, un poquito de otro. ¿Quién es el que lo está acompañando acá? Pues, no me vas a creer, pero aquí mismo nos da la respuesta, exactamente aquí. En 10 segundos nos va a dar la respuesta y aquí vamos tú y yo a comentar. A ver. Entonces, habrá cosas de los otros concilios que quizá los protestantes digan, yo no quiero aceptar eso. Por ejemplo, el segundo de Nicea, que en los institutos de la religión cristiana Calvino rechaza totalmente, ¿no? Pero los 4 primeros concilios definen la cristología y creo que todos los protestantes estamos de acuerdo en ello, y eso es evidencia de que son ecuménicos y estuvieron guiados por el Espíritu Santo, porque toda la cristiandad los acepta, a menos que seas un hereje, un testigo de Jehová que no lo acepta, un unicitario que no lo acepta, un mormón que no lo acepta. No sé si acabaste de ver lo que hizo allí, lo que acaba de hacer allí, es lo que se conoce como la falacia del francotirador de Texas. ¿Habías escuchado ese concepto, Santi? Creo que sí. La falacia del francotirador de Texas, te la voy a leer aquí, es esta. Y básicamente lo que dice la falacia del francotirador de Texas es que se llama The Texas Sharpshooter Fallacy. Dice, la falacia del francotirador de Texas se refiere a un hombre con un arma pero sin habilidades de tiro, que dispara varias balas contra la pared de un granero, pinta una diana alrededor de un grupo fortuito de agujeros de bala y se declara a sí mismo un francotirador. Claro, mirá, le di al blanco. ¿Cómo? Pero acá. Pero vos dibujaste los círculos de... Bueno, le di al blanco. Pero ¿por qué me sacaste a los nestorianos de allí? No, porque es que ellos son herejes. ¿Y cómo sabes que son herejes? Pues porque el concilio... ¿Y cómo sabes que el concilio dijo la verdad? No, porque es que va con mi interpretación. O sea, ¿qué criterio es ese? Supuestamente el criterio de ecumenicidad ya no son los patriarcas, como lo dice en su programa, sino que es que los protestantes que él considera ortodoxos estén de acuerdo con los concilios.
Eso es absolutamente arbitrario, Santi, o sea, eso es absolutamente arbitrario. Entonces, no nos puede culpar de poner a Frankenstein en estos videos, ¿no? Porque pues Frankenstein, y recuerden lo que pasó con Frankenstein, lo más interesante de la historia de Frankenstein es que Frankenstein al final de la película se vuelve en contra de su creador y va y acaba con él. Me estaba olvidando ese pequeño detalle, claro. Ahora, hasta el momento, tenemos un gran Frankenstein, ¿no? Porque alguno del otro lado, ante esta argumentación del señor Pacheco, alguno del otro lado, capaz siendo evangélico, estará aplaudiendo y diciendo, claro, mirá cuánta sabiduría para poder elegir, saber, seleccionar, para mantener una ortodoxia. Entonces, hay muchos del otro lado que quizás en este preciso momento, si se terminara acá el video, sin intervenciones nuestras, diría, mirá qué buena argumentación del señor Pacheco. Sí, pero es absolutamente inconsistente. Y claro, porque ahora se le va a volver en contra. Claro. Porque en la práctica, cuando vos sos selectivo, cuando toda tu fe es a gusto personal, tarde o temprano eso se te vuelve en contra porque termina siendo incoherente. Lo incoherente choca con la realidad. Sí, porque le van a preguntar, ¿cómo sabes que esos concilios podemos confiar que no se equivocaron en cristología? No, porque es que hay que tener fe. Eso no es un argumento fuerte, al menos en mi opinión, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que, Santi, lo que hemos demostrado hoy, pienso yo, no sé tú qué opinas, es que efectivamente eso es una posición insostenible. O sea, la posición que él tiene es una posición insostenible, inconsistente. Podemos hablar de un helado exótico, donde uno va construyendo con diferentes, va poniendo en el heladito los sabores que uno quiere, pero al final termina siendo incoherente. Y efectivamente, pues podemos hacer la analogía de Frankenstein, porque en eso es lo que resulta, ¿no? Y uno se da cuenta de que cuando uno llega a los concilios, uno no puede sostener la infalibilidad de la iglesia. Y aquí viene un punto, Santi. Si yo afirmo, y lo voy a mostrar en un segundo, si yo afirmo efectivamente que la iglesia enseñó herejía en el siglo VIII, en Nicea II, eso quiere decir que Cristo abandonó a su esposa. Cristo abandonó a su esposa, porque sabemos que el concilio de Hiera no es, o sea, es falso, y sabemos que el concilio de Frankfurt un protestante tampoco lo puede aceptar, y si no va a aceptar Nicea, eso quiere decir que hay un periodo en la historia donde Cristo simplemente deja a su esposa, que es la iglesia, a la que le había hecho unas promesas, la abandona, el Espíritu Santo se duerme, toma una siesta de varios siglos, hasta que, como milagro, aparece Lutero, o algunos van a decir que aparecen algunas comunidades anteriores, pero al final del día vamos a tener un abandono de las promesas. Y yo creo que eso, como cristianos, es insostenible. Esa posición es insostenible. Yo creo que ningún cristiano razonable puede tener esa posición porque me parece que es prácticamente puedo decir que es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, concuerdo. Y además, o sea, ¿cómo después... Acá es donde el monstruo se te viene en contra, ¿no? ¿Cómo después podés, a partir de todas estas afirmaciones que hace, cómo después podés condenar el catolicismo, ¿no? Cuando de repente haces todas esta clase de afirmaciones. Sí, coincido con vos, el monstruo se te vuelve en contra. Y a mí me van a decir, bueno, ¿y por qué supuestamente nos llama idólatras y todo esto? Chupayesos o chupacuadros, se le olvida chupahuesos, ¿no? Porque también veneramos reliquias, ¿no? Entonces chupahuesos también podría aplicar allí. Pero la pregunta, para mí, cuando me hacen esa pregunta es, bueno, yo puedo, desde la Biblia lo puedo mostrar, para mí hay una forma de mostrar algunos de esos principios, dónde están en la Biblia o por qué los padres toman la posición que toman, pero al final del día es que yo confío en la iglesia, en la interpretación de la iglesia por encima de mi capacidad de interpretar de mi conocimiento filosófico, de mi conocimiento histórico. Entonces, al final del día, yo quiero que los protestantes entiendan que no es una actitud caprichosa de nosotros con el tema de la veneración de imágenes, es que las iglesias con sucesión apostólica que recibieron verdades de estos concilios aceptan Nicea II. Y eso nos hace ser absolutamente consistentes creyendo que el Espíritu Santo ha guiado y sigue guiando su iglesia. Entonces, yo creo que este es un punto que no podemos minimizar, Santi. Sí, estoy completamente de acuerdo, Hugo, completamente de acuerdo. Y la verdad que me parece una exposición magistral la que has presentado
Y creo que nada, qué sé yo, a mí me parece que cualquier persona con sentido común es capaz de notar estas contradicciones, ¿no? Y esta arbitrariedad, ¿no? Es un relativismo, es un relativismo al final. Es relativismo puro, es relativismo puro, totalmente. Y el ejemplo del helado me parece que es el mejor ejemplo, o sea, es una fe a gusto personal. Es Totalmente. una fe a gusto personal. Y cuando tienes esa fe a gusto personal, nunca vas a poder tener verdadera unidad. Porque cada es cierto. Vas a tener un rejunte, pero no unidad. Sí. Como terminó siendo lo que ocurrió acá con esta alianza, ¿no? Que parecía, se presentaban como una gran unidad y era un rejunte de personas anticatólicas que lo único que querían mostrar era su anticatolicismo, pero cuando empezás a escarbar un poquito en qué es lo que cree cada uno, vemos de que no hay nada de unidad, ¿no? Sí, y ese es para mí, ya creo que ya con esto cierro, Santi, es el que no me crea, que vaya y mire las actas de los concilios, que vaya y estudie las actas de los concilios. No tienen por qué creerme, la verdad. Vayan y estudien, ahí están las fuentes y saquen sus propias conclusiones, ¿no? Como tú bien dices, cada uno de nosotros, al final del día, es responsable por lo que cree, hay que estudiar. La verdad es que nosotros estudiamos, pero lo mejor es que tenemos la iglesia que nos da a través de su magisterio, todos estos santos, la iglesia consolida toda esa información y nos la da ya prácticamente preparada. Entonces, yo porque soy apologeta y me meto a leer estas actas y todo esto, pero si no tomamos este camino, a cada uno nos toca ser nuestro propio filósofo, nuestro propio teólogo, tenemos que prepararnos en toda una cantidad de temas y al final del día nadie garantiza que lleguemos a la verdad. Es cierto. Querido, sos un grosso, te quiero mucho. Recuerden, tenemos casi 2000 personas en el stream. Un abrazo enorme para todos los que están ahí en el chat, que calculo que bueno, nos han confiado su tiempo, teniendo seguramente muchas cosas que hacer. Nos han confiado su tiempo. Les mando un abrazo enorme. Compartan el stream, denle like, lo vamos a dejar posteado para aquellos que llegaron tarde, a los muchachos evangélicos y a todos aquellos que van a dar una respuesta, de una reacción y todo eso. Quédense tranquilos, no hace falta grabar la pantalla y cosas por el estilo. Por favor, les suplico, no me cambien la voz, no hagan toda esa paparruchada, de todo distorsionado. Está acá uno de los representantes de la Alianza, le mando un abrazo enorme, querido. No hagan esas cosas, no le voy a denunciar el video, quédate tranquilo, no pasa nada, si total no lo voy a ver, quédate tranquilo. Lo que sí, bueno, lo vamos a dejar posteado al video. Recuerden seguir a Hugo Delgado en su canal Osana in Excelsis. En el comentario fijado del chat en vivo van a encontrar el enlace. Vayan y peguen una buena suscribida y mírense los videos que él tiene, porque la verdad, están muy buenos. Dios los rebendiga. Huguito, te quiero un montón. Gracias por tu tiempo, querido Hugo. Okay. Te mando un fuerte abrazo y será hasta la próxima vez que nos veamos. Dios los bendiga. Chau, chau.